Oremos al Señor. Padre eterno, buen Dios nuestro, venimos delante de su presencia a darte tantas gracias por este día que nos permites congregarnos y estar delante de usted, escuchar su bendita palabra y poder también ser nutridos, alimentados, exhortados, animados, levantados, Señor, en nuestras vidas. Te ruego, Señor, por tu congregación, por cada uno de nosotros, para que abras los oídos, los ojos de nuestro corazón para entender, no solamente escuchar, sino también tomar para nosotros esta palabra. Ayúdanos en nuestra debilidad a ser buenos oidores, que tu bendición caiga, Señor, sobre cada uno de ellos y podamos ser también bendecidos ya en esta mañana y tarde, en este día del Señor, glorificar tu nombre, Señor, con nuestras vidas, con nuestros corazones, con nuestras bocas, confesar que te amamos, confesar que haremos lo que tú has mandado, Señor. Ruego para que tu Espíritu esté con nosotros, porque sin Él no podemos ver, sin Él no podemos entender, sin Él no tenemos esperanza para ser alimentados, Señor, en este rebaño. Te pido que usted guíe este tiempo para su gloria, que pueda usarme también, Señor, aún en mis debilidades, a poder expresar con claridad y precisión también tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 34. Lucas, capítulo 2, versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Hasta ahí la palabra del Señor. Estamos prontos a recordar o celebrar lo que es la Navidad. Y aunque la palabra del Señor no nos manda, hermanos, a celebrar la Navidad, no es un mandato de Él, no vamos a traer la Navidad como el mundo la celebra a la iglesia, pero sí es un buen tiempo para poder recordar este gran regalo que hemos recibido, que es nuestro Señor Jesucristo encarnado. Creo que todos sabemos y conocemos qué es la Navidad en ese sentido, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ha venido, se ha encarnado y se ha hecho semejante a nosotros para morir en nuestro lugar y para levantarnos de entre los muertos. Y cada uno tiene libertad para poder celebrarlo o no, aunque no podríamos limitar este gran acontecimiento solamente a un día de los 365 días en el año, porque Él debe ser adorado en cada día de cada año de nuestras vidas. Pero hoy quiero abundar un poquito más profundo en el propósito realmente de esta Navidad, que significa natividad, el nacimiento de nuestro Señor. El texto que acabamos de leer menciona a Simeón, un hombre que estaba esperando la venida del Señor, y dice unas palabras un poco extrañas que vamos a entender el día de hoy. Dice: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Celebramos que el Hijo ha sido encarnado, pero quiero exponer hoy, hermanos, hermanas, niños, que no todos podemos celebrar la Navidad. No todos podemos celebrar la Navidad. No todos podemos celebrar la Navidad. Vamos a entenderlo, vamos a ir hacia ello.
Dice en el contexto del texto que hemos leído que Simeón, ¿cierto?, estaba ahí esperando esta venida del Mesías. Simeón era un hombre ya anciano, que todos lo conocían, seguramente era un sacerdote, pero que también dice el texto que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y Jesús, ya habiendo nacido, es llevado al templo a Jerusalén para cumplir la ley de Moisés y también ofrecer una ofrenda, como dice en el versículo 23 del capítulo 2, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. El Señor tenía días de nacido y es llevado por sus padres, José, María, al templo en Jerusalén. Y nos encontramos con este hombre llamado Simeón, quien el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y aquí un detalle, no como nosotros lo poseemos hoy, que el Espíritu Santo vive, mora, permanece con nosotros. Sobre Simeón estaba el Espíritu, y también el Espíritu le había dicho que iba a participar de una gran bendición. Este hombre, dice el contexto también, versículo 25, que era justo y piadoso. Esto es justo para con los hombres. Se conducía justamente para con los demás, pero también era piadoso para con el Señor. Era devoto, vivía una vida de oración, vivía una vida de devoción y adoración para el Señor, y también de justicia, de rectitud ante los suyos, ante su prójimo. Y este hombre, otro detalle importante que nos va a ayudar a entender todo este versículo que hemos leído, dice el versículo 25 que este Simeón esperaba la consolación de Israel. Vamos a hablar también un poco sobre eso. Este hombre esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo le había revelado también que no vería la muerte sin antes ver al Cristo. Eso era lo que él estaba esperando, ver al Cristo encarnado. Y dice también que el Espíritu, fue el Espíritu Santo que estaba sobre él, quien lo llevó providencialmente al templo, para que estuviera ahí justo en el momento y en el día adecuado para conocer a este Salvador. El Espíritu lo llevó al templo, Simeón se encuentra al niño con sus padres, lo toma en sus brazos y bendice a Dios primeramente. Bendice a Dios en el versículo 29. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, el cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esta es la bendición que Simeón da a Dios al ver en sus brazos a este niño de la promesa, al prometido a Adán, al prometido a Abraham, el prometido a David. Lo tenía en sus brazos, pudo ver quién iba a cumplir todas las promesas de Dios. Pero luego en el versículo 33 dice: y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Se asombraron de todo este suceso que había pasado. Y es aquí cuando Simeón le habla este verso que hemos leído al principio. Simeón ahora bendice a los padres y le da estas palabras. Dice: Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño, con N mayúscula, no es cualquier niño, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Ahora suenan palabras un poco raras, un poco tal vez difíciles de comprender o de razonar.
¿Qué tiene que ver el nacimiento de Jesús con la caída, el levantamiento y una señal? Hay tres cosas en este pasaje: una caída, un levantamiento y una señal. La caída se refiere a ruinas, a ruinas. Con la venida de este niño van a haber muchos que van a terminar en ruinas, con ruinas. Solamente 2 veces se menciona esta palabra en el Nuevo Testamento, aparte de aquí, en Mateo 7:27, y la usa el mismo niño, Jesús, cuando enseña acerca de los 2 cimientos. Y dice que una casa se fundó sobre la roca y vinieron vientos, mareas, ¿cierto? Y la casa permaneció. Pero por otra parte, el hombre que construyó su casa sobre la arena y vinieron vientos, marea, etc., su casa quedó en ruinas, dice la Reina Valera, en ruinas o en destrucción. A esto se refiere. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Que el nacimiento de este niño, la venida de este niño va a traer ruinas para muchos. Y para la mayoría va a traer ruinas. Interesante también que cuando dice este niño ha sido puesto, es la misma palabra que usa en el versículo 12, cuando dice esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esto es puesto. Dios lo ha puesto ahí, para que crezca, para que se levante como profeta y para que traiga levantamiento, caída y sea una señal. Para muchos va a ser de caída, pero también dice para el levantamiento de muchos en Israel. Y la palabra ahí de levantamiento es anastasia, ya la hemos visto en algunas otras predicaciones. Anastasia es la palabra resurrección. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo estaba siendo acusado porque adoraba a una supuesta diosa Anastasia? Y es que él predicaba acerca de la resurrección. Ellos no comprendían realmente sus palabras. Entonces, esto es lo que está diciendo el texto, que este niño ha sido puesto en este pesebre para que resucite a muchos, para que levante de entre los muertos a muchos en Israel. Y sabemos acerca de la resurrección que tenemos dos resurrecciones. La resurrección primera, que es para vida, cuando Dios nos da vida, como dice Efesios capítulo 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también la resurrección corporal de nuestro cuerpo, físico, que será con la segunda venida de nuestro Señor. Este niño ha sido puesto por Dios en este pesebre para caída de muchos y para resurrección de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y esto es lo tercero. También este niño ha sido puesto ahí para señal. Señal simplemente es una indicación. También a veces se traduce como milagro. Pero viniendo camino hacia acá, vi una señal. Y no es nada místico. Vi una señal que decía: a 200 metros hay un lomo de toro. Esa es una señal. Es una indicación. Me está indicando algo que tengo que hacer, algo que tengo que tener cuidado. Que si yo no disminuyo la velocidad, si sigo a 60, 80 o 100 kilómetros por hora, algo malo va a pasar. Y después vi otra señal que decía pasar el lomo toro a 30 kilómetros por hora. Ya es la segunda señal. Si no obedecí la segunda señal, algo malo va a pasar con mi vehículo, con mi vida o con alguna otra persona. Esa es una señal. Es una indicación, algo que apunta hacia más adelante. Tenemos ejemplos en las Escrituras acerca de señales. Por ejemplo, tenemos al profeta Ezequiel,
quien fue señal para su pueblo, cuando Dios le dijo que iba a perder a su esposa y que él iba a ser señal para su pueblo. El profeta se levantó temprano, dice que fue y profetizó al pueblo, y ya en la tarde su mujer murió. Y que Dios le mandó de que no hiciera luto, sino que se mantuviera como si nada hubiera pasado delante del pueblo, para que fuese una señal de lo que Dios iba a hacer con su ciudad, con su pueblo. Pero también tenemos la señal del profeta Jonás, también, quien Dios envió a Nínive a predicar, y sabemos que Jonás fue desobediente en primera instancia, pero la Escritura dice que él fue una señal para los ninivitas. ¿Y qué fue lo que hizo realmente Jonás? Fue a la ciudad de Nínive y proclamó de lugar en lugar, de aldea en aldea, proclamó que en 40 días Nínive iba a ser arrasada, destruida. Por lo tanto, que Nínive debía arrepentirse porque Dios estaba airado con esta ciudad. Y fue una señal, fue una indicación. Él les dijo lo que vendría y ellos obedecieron la señal. Bueno, Jesucristo también está puesto como señal. Ha sido entregado para nosotros como señal. Él hizo la misma obra. Fue de aldea en aldea proclamando el Evangelio y diciendo: el reino de Dios ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces vemos cómo este pasaje nos está apuntando que el nacimiento de este niño, lo que nosotros celebramos culturalmente en el cristianismo, es mucho más también que simplemente que Él ha venido para ser nuestro Salvador, ha venido para ser nuestra señal, ha venido para ser también levantamiento para nuestras vidas, pero caída para muchos. Por lo tanto, ¿qué podemos encontrar en este pasaje, hermanos? Este texto nos enseña que Cristo se ha encarnado para ser señal para salvación, y por eso lo celebramos, pero también para una señal para algunos, para ruina, para destrucción. Y aquellos no deben celebrar la Navidad, sino que tienen que arrepentirse de sus pecados, porque su juez ha nacido. ¿Cómo alguien podría celebrar la Navidad sabiendo que aquel niño puesto en el pesebre es el juez que vendrá prontamente y será puesto delante de aquel juez y lo condenará eternamente al infierno? ¿Acaso es digno de celebración? Claro que no, sino que necesita arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios, volverse al Rey que ha llegado y escuchar atentamente las señales que el Señor ha dejado con la vida de Jesucristo, su Hijo. Por lo tanto, cuando Cristo se encarnó para levantamiento, hermanos, o sea, para resucitar a muchos, por eso Simeón dijo: mis ojos han visto la salvación, en el versículo 30. O sea, la promesa hecha a Adán, a Abraham, a Moisés, a David, se ha cumplido. Y Cristo es la señal para obtener la salvación. Obedézcanle a Él. El Señor Dios Padre dijo: escúchenlo a Él, escuchen sus palabras, sigan sus señales, sigan sus indicaciones, porque Él es el único en el que podemos hallar salvación. Y no salvación solo para judíos, porque dice el texto también, 31, 32, salvación para judíos y gentiles, luz de revelación a los gentiles. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 6, dijo: te pondré, acerca del Mesías, te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Este niño, este Mesías, no vino solo a rescatar a judíos, sino también a gentiles, y le glorificamos por eso.
porque nosotros somos parte de los gentiles. Simeón esperaba también, como ya leímos, la consolación de Israel. La consolación de Israel. Isaías capítulo 40, si quiere busca este pasaje, porque es un poco más largo, va a hablar acerca de esta promesa. Isaías capítulo 40, el profeta, también acerca del Mesías, dijo: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Escuche, una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor. ¿Reconocen estas palabras, cierto? Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Versículo 9. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren al Señor Dios, vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos, en sus senos los llevará y guiará con cuidado a las recién paridas. Este es nuestro Señor Jesucristo. Es la promesa ya cumplida de la consolación de Israel. A esto se refería Simeón cuando hablaba de que él estaba esperando la consolación de Israel. Hechos 4:12 dice: en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Este niño ha sido puesto para levantarnos, para darnos salvación. Y los que creen en Él, Él les da vida, los resucita, los sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero lamentablemente también, para el que no cree, para el que rehúsa creer en este nombre, para el que no quiere sujetarse bajo su señorío, bajo su reinado, para quien quiere seguir viviendo en sus delitos y pecados y seguir muerto también obedeciendo a su padre el diablo en este mundo, Cristo se ha encarnado para caída. Cristo se ha encarnado para destrucción. No porque Cristo tenga una obsesión grande por dejar que estas personas se vayan al infierno y desee su destrucción, o que les nuble su entendimiento y los fuerce a ser lanzados al infierno mientras ellos se resisten y le claman: déjame ir al cielo. No, son caídas simplemente porque no creen. Y si no creen, su camino angosto, su camino ancho, los va a llevar hasta esta perdición. Por eso el pasaje donde aparecía esta parábola, ¿cierto? Este ejemplo de los dos cimientos, es en Mateo 7:26, dice que el que oye la palabra, pero no la pone por práctica, este es quien tiene su casa en ruinas. ¿Escuchó bien? El que oye la palabra, pero no las pone en práctica. El que pone su casa sobre la roca, que es Cristo, es quien escucha también las palabras, pero las pone por obras, las obedece. Pero el que construye su casa sobre la arena es aquel que también escucha las palabras, pero no las obedece, sino que se resiste a ellas, es desobediente. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, dice 1 Corintios 1:23. El Señor es también la piedra angular, desechada por los edificadores, una piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Por eso Él será de caída para muchos. Es de precioso valor para los que creen.
pero para los que no creen, piedra de tropiezo, roca de escándalo, porque son desobedientes a la palabra, dice 1 de Pedro 2:7. Para algunos hermanos este nacimiento es de salvación, es de gozo, es de júbilo, es de adoración, porque el Señor nos ha liberado, porque el Señor nos ha levantado de entre los muertos. Pero también para otros es ruina espiritual, destrucción, porque ha nacido su juez. Para ellos no ha nacido un Salvador, sino que ha nacido un juez justo, que los va a juzgar por no obedecer su palabra. En tercer lugar, Él es la señal, Él es la indicación, Él es la señal, indicación de que el reino de Dios se ha acercado, y no solamente se ha acercado, sino que ha arrasado con todo en su camino. Él es la señal, indicación. ¿Cómo debemos responder a este anuncio? ¿Cómo debemos responder ante esta señal de que el reino de Dios se ha acercado, que el Hijo de Dios se ha encarnado, que el Rey ha llegado y que el enemigo está sufriendo porque el reino de Dios está avanzando? El tiempo de Dios se ha cumplido, hermanos. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La resurrección de Cristo también es una señal. Eso dice Mateo 12, 38 al 41. Jesús le dijo, a esta generación no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo en el gran pez por 3 días y por 3 noches. El Hijo del Hombre también estará 3 días y 3 noches encerrado, sepultado debajo de la tierra. Esta es la señal que el Señor nos dio. Yo voy a morir, pero yo también voy a resucitar. Y debemos obedecer esa señal, porque la Navidad, hermanos, hermanas, no se trata simplemente de que Jesús sea encarnado, sino de adorar a este niño, adorar a este Dios hecho hombre semejante a nosotros, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se hizo semejante a nosotros, pero no como nosotros, porque sin pecado, pero semejante a nosotros, para morir a nosotros, para acercarnos a Dios. Por lo tanto, hermanos, este pasaje tiene que ser céntrico en esta Navidad e impulsarnos a celebrar una verdadera adoración o celebración. Él es señal para salvación y señal también para ruina. Señal para salvación y señal para ruina. Por lo tanto, padres, madres que están aquí presentes, tenemos la responsabilidad inmensa de transmitir el verdadero significado de todo esto. Sobre todo aquellos que tienen niños, sobre todo también los que están siendo sacerdotes del hogar en sus familias. Debemos dar el verdadero sentido para guiar a nuestras familias al Evangelio. Todo esto nos guía hacia el Evangelio, siempre. El Evangelio. Las almas de nuestras familias están en juego. Pueden ser para ruinas o pueden ser para levantamiento, pero nosotros somos llamados a pastorearlas con nuestro ejemplo. Porque ¿qué sentido tiene decirle a nuestros niños o a nuestros hijos o jóvenes que Jesús es lo más importante en la vida, pero yo me lanzo en desenfreno para celebrar esta Navidad como el mundo la celebra? Nosotros enseñamos más con el ejemplo que con nuestras palabras. Por lo tanto, también tenemos que ser ejemplo en esto y tener un tiempo preparado para el Señor. Sea que le guste o no le guste celebrar la Navidad, Dios debe ser adorado cada día. Por lo tanto, que sea un día de arrepentimiento, un día de oración, un día de volverse a Dios, un día de llorar en gratitud porque el Padre ha enviado a su Hijo
y no nos ha dejado sin un Salvador. Niños, no sé si hay muchos niños hoy, pero los niños, generalmente los niños son muy llevados o engañados en estas fechas. Niños, si ustedes reciben un regalo en esta Navidad, siéntanse bendecidos. Siéntanse bendecidos. Pero si no tienen a Jesús, están perdidos, niños. Si no tienen a Jesús, están perdidos en esta vida. No importa cuántos regalos, no importa cuán caro sea su regalo. Sin Jesús están perdidos. El mayor regalo que pueden tener es al Salvador de nuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo. Aferrarse a Él como un hijo se aferra a un padre. Son llamados niños a buscar a su Padre Celestial y aferrarse a Jesús. Además, valora también lo más importante. Y creo que esto aplica a todos, no solo a los niños, sino también a nosotros, los jóvenes. Aprendamos a valorar lo que es lo más importante. Dios es bueno, hermanos, y nos ha regalado una familia. Algunas familias más grandes, otras más pequeñas, pero nos ha regalado una familia. Valoremos a nuestra familia. Son importantes, porque con el tiempo nos daremos cuenta que las vamos a extrañar. Las vamos a extrañar a nuestra familia. Menospreciamos mucho como hijos a nuestros padres o a nuestros hermanos incluso, pero siempre vamos a terminar extrañándolos. Independiente de cómo hayan sido. A pesar de que mi papá, mi mamá sea así o asá, o que mi hermano, mi hermana también se comporte así, son nuestra familia y son un regalo que tenemos que atesorar. Por lo tanto, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, valoremos las cosas importantes que Dios nos ha dado. Ya deja de ver tele, deja de ver tanto el celular, porque tristemente hoy en día los niños, los jóvenes, los consumen la pantalla y dejan que avance su vida sin disfrutar de su familia, sin aferrarse a sus padres, sin aprender realmente de ellos y atesorarlos. Muchos de esos niños o jóvenes que han desperdiciado su vida en la televisión, en el celular o cualquier otra entretención, llorarán un día cuando sus padres partan y piensen cuánto tiempo desperdicié en estas cosas tan triviales. Por lo tanto, hermanos, hermanas, niños, que este sea un tiempo de meditar en el Señor, de no solamente celebrar a Jesucristo, que es el centro de todo, y tenemos todas las bendiciones gracias a Él, sino darle gracias también por todas las cosas que Él nos regala. Si va a dar un regalo, dé un regalo, pero no dé un regalo esperando uno mayor, o no dé un regalo porque hay que hacerlo. Délo porque tiene un corazón agradecido. Délo porque ama a esa otra persona y no espera recibir nada a cambio. Despójese de ese ídolo de los regalos, pensando que lo más importante de este año es recibir un montón de regalos, que después de una hora ya no tiene tanta emoción, ¿sí? Y no tiene tanta importancia. Yo ya no me recuerdo todos los regalos que me dieron, pero sí me recuerdo de Jesucristo, mi mayor regalo. Sí me recuerdo de mis padres, también mi familia. La familia que Dios me ha dado ahora, nuestros hijos, pasar tiempo con ellos. Por lo tanto, podemos celebrar la Navidad, hermanos, el nacimiento de nuestro Señor que se encarnó, pero debemos celebrarla, hermanos, adecuadamente. Celebrar que un niño nos ha sido dado, pero sin olvidar por qué nos ha sido dado. Celebremos por qué nos ha sido dado, para levantarnos de entre los muertos. Oremos en aquel día por los que aún no han levantado y queremos que también levanten. Él vino a cumplir las promesas de Dios, a ser nuestro consuelo, vino a quitar nuestra iniquidad, como leíamos en Isaías 40, a entregarse en una cruz por nosotros para morir por nuestras inmundicias, a gobernar
y pastorear sobre nuestras vidas. Eso es lo que vino a hacer aquel niño para con nuestras vidas. Pero si tú, oh hombre, mujer, si tú, oh joven o niño, no crees en Él, si tú solamente pones el pesebre bajo el arbolito, pero no crees en Él, y practicas todas estas cosas pensando de que Dios ha sido muy bueno contigo y que cómo te va a dejar ir al infierno si tú igual vas a la iglesia o tú igual escuchas a tus padres cuando te comparten la palabra o tú igual crees en alguna medida en Dios. Pero si tú realmente no crees en Él, y esto es obedecer su palabra, no tienes nada que celebrar, sino que tienes que volverte en arrepentimiento, en clamor, como hicieron los ninivitas, como se entregaron a ayuno, en silicio, en sufrimiento, porque sabían de que el juicio se aproximaba. No tienes nada que celebrar, todo lo contrario, debes temer porque tu juez ha nacido, debes temer porque este niño ha sido puesto en este pesebre, este mismo niño que ha sido puesto en este pesebre es el niño, es el varón escogido por Dios que te va a juzgar. Por tanto, la Navidad para ti es un día de arrepentirte de tus pecados, de volverte a Dios. Es una oportunidad para entender que hemos ofendido profundamente a Dios y que solo Jesús puede darte perdón y quebrantamiento. Estas fiestas en el mundo, y tengamos cuidado con esto, hermanos, las fiestas en el mundo se celebran de una manera totalmente diferente, centrada en el materialismo, el consumismo, el ego personal, el egoísmo. Por eso tengamos cuidado de pensar que las luces, sobre todo las damas que les gusta más eso, las luces, los árboles, las botas navideñas, la cena familiar, ¿cierto? Los regalos, que pensar que eso es la Navidad. Eso no es la Navidad. Eso es una tradición. Y la puede hacer o no, pero es una tradición. Eso no es la Navidad. La Navidad es nuestro Salvador. Cuidado de pensar que solo hay un día para celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo, porque no es así. Tenemos todo el año para celebrar la Navidad, todo el año para ofrecernos regalos unos con otros, todos los días del año para ofrecernos, para juntarnos unos con otros a compartir una cena en familia o entre la hermandad. Somos libres para hacerlo cualquier día del año, no solamente uno. Cuidado, hermanos, con el materialismo que aflora en el mes de diciembre sobre todo. La gente se vuelve loca, anda pegándose ahí en el centro de Santiago buscando cosas, se vuelve loca por el materialismo, por la imagen, por no quedar mal. Cuidado con el materialismo, incluso nos puede llevar a gastar de nuestros ingresos para nuestras necesidades o entrar en deudas simplemente por el consumismo. Cuidado también, hermanos y hermanas, con el descontrol en esta fecha, porque tenemos la costumbre de celebrar a veces de formas equivocadas, entregándonos al placer, entregándonos al descontrol con nuestros cuerpos, al descontrol con la comida, al descontrol también con lo que hacemos. Dios no nos ha dado un espíritu así, sino uno que tiene dominio propio. Por eso, hermanos, guardémonos de los excesos. Que el Señor Jesús sea nuestro centro. Si realmente quiere adorar a Jesús, concéntrese en Él. Si usted no celebra la Navidad, está bien, mis hermanos, no la celebre. Pero sí puede hacer un día de meditación, un día de adorar a Dios, un día de darles gracias, un día de orar por los que aún no han sido alcanzados. Y celebrar, igual debe celebrar que Cristo ha nacido. Así que también reúnase para adorar a nuestro Dios. Estas fechas, hermanos, ya terminando, son para recordar al Hijo
al Hijo, a Jesucristo, que ha venido al mundo y demanda a toda persona que se arrepienta de sus pecados porque el día del juicio se acerca. Esta celebración, hermanos, es un momento para recordar estas verdades, para recordar lo profundo de nuestro pecado. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo, para destruir el pecado, para destruir las obras del diablo. Es un momento preciso para meditar en esto, la profundidad de nuestro pecado y lo infinito del amor de Dios para con nosotros. Por eso llevemos nuestro corazón al arrepentimiento, a mostrar gratitud unos con otros, pero sobre todo para adorar a nuestro Dios. Celebremos porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Señor, Padre celestial, te damos gracias porque tú nos has dado un Salvador, nos has dado a Jesucristo.